de esta base de futbolistas de las Chivas. 6 de ellos recibieron la oportunidad de ir de arranque y de momento, al menos de bote pronto, terminando el encuentro, Javier Aguirre se dijo satisfecho con el desempeño de varios de ellos. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos, pero efectivamente no me gusta personalizar, pero hoy Luis creo que hizo un trabajo más que correcto, ¿no? Está en la mesa otra vez con nosotros César Caballero para contarnos qué ocurrió con Borja. Este futbolista que vino a México, estaba entrenando, se regresó a su país, volvió a venir a México. Total, se ha caído la negociación con la máquina de Cruz Azul y el propio futbolista en redes sociales lo ha manifestado, lo ha expresado, aclarando un poquito que, bueno, Cruz Azul aparentemente tenía buena disposición. Esto fue lo que dijo: quiero expresar mi agradecimiento por el respaldo y la total transparencia de Cruz Azul para que se diera mi llegada. Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado. Caray, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar. Me voy con una grata impresión y muy agradecido con la institución. Esto va en contraparte con la risa que usted ya escuchó de fondo, que es del señor Héctor Huerta, que quizá, y ya le iremos a preguntar, no cree del todo en estas palabras de Borja, que pues agradece y todo, pero tiene nuevo rumbo y nuevo destino. Alguien que también podría tener nuevo rumbo y nuevo destino es Jorge Sánchez. Más adelante todos los detalles. Alineación de lujo este día en Fútbol Picante: Miguel González, Michel, Héctor Huerta y César Caballero. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. ¿Qué pasa, Michel? ¿Cómo andas? Bienvenido. Todo bien, Adal Franco. Oye, por cierto, alguien que también pudiera tener otro destino en el futuro inmediato es Edson Álvarez, que podría o está muy cerca de regresar al equipo del Ajax. No van a ser efectiva la opción de compra en su actual club en el que está prestado. Fenerbahce, correcto. Fenerbahce, y se va. Señor Huerta, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿cómo está, Dalito? ¿Todo bien? Aquí revisando la federación. ¿Qué revisa? Pues a ver si falta un cupo extranjero, porque yo estoy ciego y no. O sea, yo veo un. Chéquele un bien. libre. Sí hay un puesto disponible. No formados en México, hay ¿no? un puesto ahí. ¿Sí hay? Sí, O sea, hay. ¿sí podían registrar a O sea, Borja? a ver, las matemáticas, yo no soy muy bueno para las matemáticas, yo sí, pero Pitágoras dicen que sí era bueno. Dicen, si te van 2, Rivero y Farabelli, Sí. y llega uno, pues queda otro, ¿no? 2 menos 1 es 1. ¿Verdad que sí? Pues no, entonces yo creo que a Borja le dijeron otra historia. ¿Cómo cuál? Pues le dijeron que Camilo Cándido, que es parte de la institución, que no hayan cómo deshacerse de él, es otro extranjero que está ahí. ¿Y aparece ahí en el registro de la liga? Ahí está también, ahí está. No está. Y Lichnowsky también está ahí en el América, pero pues tampoco está aquí. Lo que importa es los que están registrados en la federación. Hay una plaza de extranjero que puede ser para Borja. Como llegas por a través de los asesores, pues empieza ahí el asunto de las comisiones. Es otra historia. Él no sabe, Borja no conoce cómo es Cruz Azul. Usted sí. ¿Al rato nos detalla? Uy. ¿Nos detalla al rato? Los conozco algo, un poquito. Perfecto, señor Huerta. Sí. Qué bien. Quien conoce también muy bien a la máquina de Cruz Azul es Adalito. César Caballero. César, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Nos cuentas bien a detalle qué es lo que sabes? Sí, ¿Qué pasó? sin ¿Y problema. también qué onda con Jorge Sánchez? ¿Que Bien. lo quieren en otro lado? Lo que es una realidad, papelón de la directiva de Cruz Azul. Otra vez. Y no es la primera vez que le sucede. Más adelante vamos a dar detalles. Igual lo de Jorge Sánchez, que está en el interés del PAOK, pero lo que le ha sucedido a la directiva de Cruz Azul los deja muy mal parados. Bueno, ya nos cuentas todos los detalles más adelante. Vamos a arrancar escuchando reacciones de Javier el Vasco Aguirre luego del partido, la escasa victoria de México 1-0 ante la selección de Panamá. Fíjate, cuando hicimos la alineación, viendo entrenamientos, al final no había yo reparado en que eran 6 de Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores, rendimientos, pero efectivamente no me gusta personalizar, pero hoy Luis creo que hizo un trabajo más que correcto, ¿no? Es 3 chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar. Y bueno, los 3 aguantaron bien el tipo, no desentonaron. Y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro. Nosotros en ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. No hay que olvidar
que los rivales han sido de entidades fuertes, top 20 del mundo, rivales que nos hacen crecer, incluso el empate, incluso la derrota. Bueno, es aprendizaje, todo está enfocado hacia el 11 de junio. Bueno, palabras de Javier El Vasco Aguirre sobre el funcionamiento, sobre todo, insisto, se lo decía a Julia en el pase, Michel, a nivel individual es lo que estaba priorizando Javier Aguirre. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque la mayoría de nosotros queremos ver un mejor juego colectivo de la selección, al Vasco ahorita no es su prioridad. Él quiere ver en los pocos puestos que tiene disponibles en su lista, las pocas vacantes, quiso ver en específico algunos jugadores. ¿Eso está bien o está mal? No, yo creo que está bien. Tiene razón Javier Aguirre en ese sentido, sobre todo en partidos como el que vimos ayer frente a Panamá, un partido con pues muy pocas oportunidades de gol, muy cerrado, con un equipo panameño que totalmente tirado atrás, que no quería saber nada absolutamente del encuentro, y con una convocatoria como estas, ¿no? Con la que no cuentas con la base de jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Estas convocatorias últimas te deben de funcionar para poder rellenar esos espacios en los que tienes ciertas dudas, en los que todavía necesitas encontrar algún tipo de jugadores. Y creo que en ese sentido fue un buen ensayo para Javier Aguirre y para la selección mexicana. Yo sí creo que puede sacar conclusiones importantes después de lo que ha sido esta pequeña gira en el partido frente a Panamá y lo que va a hacer frente a Bolivia. Yo sí vi algunas respuestas claras que puede encontrar Javier Aguirre. ¿Cómo cuál es, señor Huerta? El caso de Héctor Huerta. Sí, Michel, yo creo que Romo es nada más confirmar que es un gran jugador. O sea, el asunto es reintegrarlo a la selección porque ha habido muchos altibajos, va, no va, convoca, no convoca. Yo creo que ya no puedes dejar de convocarlo de aquí en adelante. Claro. Tiene que estar en todas las convocatorias, sean locales o sean ya cuando viene todo el grupo, ¿no? Porque Romo, pues, te puede servir de central, te puede servir de volante de contención como jugó ayer, te puede servir de volante por derecha. Es un futbolista nada despreciable, no nos sobra el talento. Sí. Entonces, él pues, para mí no es ninguna... Lo que pasó ayer es normal, Romo es un gran jugador. Ahora, en el caso de Ledesma, sí es un jugador que hay que probar con él. En línea de 5 se ve mejor. Sí, porque ataca muy bien. Ataca muy bien. En línea de 4, siendo México país anfitrión, siendo México local, pues necesita laterales que vayan bien al frente. Este va bien al frente. Y justo es la posición en la que más dudas puedes de momento tener Javier Aguirre, ¿no? Para mí dio un más vacantes. Este dio un gran paso. Sí, Ledesma es uno de los ganadores del día de ayer, totalmente. Y sabes que también seguramente vamos a ver a un Sudáfrica en su momento en ese juego inaugural con una propuesta muy similar a la de Panamá el día de ayer. Encerrados atrás, bien formaditos, fuertes en bloque bajo. Vamos a ver si en ese momento sí México tiene la capacidad de abrirlo de mejor manera. Creo que al día de ayer ganadores Ledesma, porque realmente alza la mano para competir por esa lateral derecha. Romo. Totalmente. Romo, porque me parece que de los contenciones o de ese tercer central que puede llegar a tener México. Puede jugar en varios lados. Exacto, que es Edson y que es Lira y que es Romo, es el de mejor salida con balón. Es un tipo que te conecta mucho mejor la zona baja con el medio campo. Me parece que a mí el día de ayer Luis Romo apuntó su nombre en la lista final rumbo a la Copa del Mundo y también me parece uno de los ganadores Obed Vargas y la Hormiga González, que en tan pocos minutos que tuvo, me parece tuvo mejores sensaciones de peligro que lo que fue Germán Berterame. Hoy platiqué muy temprano, señor Huerta, con una fuente muy cercana a la selección y me ha confirmado varias cosas. La primera, Kevin Álvarez está totalmente descartado. Me dice Kevin Álvarez no tiene un lugar en la lista final para la Copa del Mundo. Me dice, lo cual es justo, ¿no? Lo cual es justo. Con base a desempeño y rendimiento. Es entendible totalmente. Me dice, no descartemos a Álvaro Fidalgo. Yo pensaba que iba a estar en esta convocatoria al menos entrenando, ¿se acuerdan? Como lo hizo Quiñones en su momento. Sí. No estuvo en la convocatoria, pero me dicen, no lo descartes porque sigue muy cerca en el radar. Y quienes están en una evaluación ahorita muy, muy fuerte, con muchas posibilidades de colarse, y por eso les dio ayer muchos minutos, Romo, Richie y Obed. Son los tres futbolistas que le está viendo con lupa y con lujo de detalle Javier El Vasco Aguirre para ver si pueden ganarse un lugar en esa lista final. Yo a Obed no lo vi tan protagónico ayer, o sea, no lo vi, tiene más peso él cuando juega. ¿Tú viste aquella final contra Miami? Sí. Ese es Obed. Sí. Ese todavía no lo veo en la selección mexicana. O sea, ese temperamento que tiene, esa hambre de ganar partidos. O sea, no juega mal, porque pues tú lo viste. ¿Ayer cumplió? Sí, pues sí, cumplió. Pero yo espero un brinquito más. Lo deslumbró.
A mí Brian Gutiérrez me parece que si lo trabajamos, ese chico si lo dejas en la selección, si le permites jugar más donde juega en Chivas. Eso, ponerlo donde realmente juega. Ayer jugó en una posición que normalmente desperdiciado no juega, por la banda izquierda, porque él es un interior natural. Es lo que hace Álvaro Fidalgo, más o menos es el mismo perfil. Pues con ese interior izquierdo, que es lo que él más juega. Hace varios meses les platicé a ustedes que cuando Lilini habló con él, con Obed, dijo Obed, es que ya en la selección de Estados Unidos me aseguran que voy al Mundial. Y si elijo México, no sé. Garantías, ¿no? Entonces creo que hubo ahí una negociación. Allá, ¿no? Pues un chantaje. No es chantaje, es normal. Algo más o menos parecido ocurrió con Marcelo Flores, ¿se acuerdan? Tú preguntas, y está bien preguntar, están chavos, tienen 20 años. Es válido. Entonces él le dice a Lilini, mira, nadie te puede garantizar nada, pero sí, te garantizo que vas a ir al Mundial Sub-20, fue titular. Te van a dar oportunidades en la mayor y si tú te la ganas, entonces vas a ir al Mundial. Claro. Está bien planteado. Y él tomó la decisión de, voy por México y me arriesgo y confío en mí para ganarme un lugar. Perfecto. Algo que también me sorprendió, Michel, que me dijeron y que yo lo veía muy seguro y me dicen, no, Eric Lira. Me dicen, Eric Lira es que no está seguro. No digo que no vaya. A ver, ahí me dicen, no está lo que seguro mencionabas. y por eso lo de Romo. Porque como no termina por convencer Lira, dicen, pues si no es Lira, vamos es con Romo. Es que Lira no tiene esa salida que Romo sí. No, por eso, Romo pero a ver, mejor justo pie. mencionabas que tu fuente te dice el tema de Álvaro Fidalgo, lo cual, perdón, pero a estas alturas se me hace un absurdo, porque ni siquiera el jugador se ha decantado o ha mostrado interés alguno por jugar con la selección mexicana. Como sea. Pero es más, públicamente lo ha hecho a la inversa. Públicamente él, cuando ha declarado algo, él ha dicho, o en su momento dijo, que él pensaba jugar para España y no para la ya selección las últimas veces no, ¿eh? Ya las últimas veces no. De eso ya cambió el discurso de decir, yo sueño jugar con España, a decir, en su momento, cuando sea elegible, lo pero la primera declaración que hizo, cambió, pero la primera declaración que hizo fue en sentido contrario. Estamos hablando de hace 2 años y medio. Como haya sido, hoy no se ha manifestado en el otro sentido. Y si vamos con lo de Romo, que tuvo un gran partido, que para mí tiene que ser seleccionado en la próxima Copa del Mundo, lo de Edson Álvarez, lo de Lira, lo de Charly Rodríguez, ¿dónde vas a poner a Álvaro Fidalgo? Yo estoy totalmente... Perdón, pero Álvaro Fidalgo no es más que ninguno de estos jugadores que he mencionado en la cancha. Charly es jugador de club, no es de selección. Lo ha demostrado 1000 veces. Bueno, y Álvaro Fidalgo... No sabemos. Pero Álvaro Fidalgo me lo venden como el otro si ha fuera ido 1000 veces la a gran diferencia. No. Ahora, de Chivas yo veo por lo menos, y este va a ser el tema de aquí a la Copa del Mundo, por lo menos 5 convocados a la selección mexicana, lo cual pues le va a costar, sobre todo pensando en una liguilla al equipo del Guadalajara. Yo ayer me uno a lo de César. Para mí, Armando González se ganó su boleto a la Copa del Mundo en tan solo directo con quién, con Berterame. Tiro directo. Después del remate de Berterame tuvo dos muy claras, una de cabeza que no supo definir y la otra que todos los jugadores que juegan centro delantero fallan goles. Y sin caer en nacionalismos, creo que nos beneficia más llevar a un Hormiga González de 20, 21 años a un Berterame que seguramente jugará la Copa del Mundo y después... Ojo que el remate de la Hormiga González de cabeza era mucho más complicado difícil, que el de Berterame y lo terminó definiendo de muy buena manera. Para mí no tendría que haber discusión, entiendo lo de Javier Aguirre, pero... El remate iba arriba de la portería, el arquero que es muy alto hizo toda la faramaya y lo desvió. Pero lo que dice Michel tiene razón, el gesto técnico... Claro, el gesto técnico fue muy bueno. Ahora, y así como hablamos muy bien de 5 elementos del Guadalajara que dice Michel, que me parece están muy cercanos a llegar a la Copa del Mundo, creo que también tenemos que hablar de la intrascendencia de un tipo como Roberto Alvarado. En selección se ha quedado muy corto. Pero está cantado. Y bueno, tú lo dijiste con Charly, hay jugadores de club y de selección. A mí me parece que si Roberto Alvarado va, es un capricho de Javier Aguirre y nada más. Porque en la selección, así como decimos de Charly, tampoco ha demostrado absolutamente nada. Y sí creo que está ocupando un lugar que podría usar alguien más. Cuéntalos en la selección. Tristemente. Porque pero además hay otra cosa, no hay competencia en sus zonas también. Es cierto eso. Bueno, Alvarado tiene la competencia en su momento cuando se recupere el Chino Huerta, que juega ahí por derecha. No, juega por izquierda, más bien. Y creo que también por ahí te puede jugar Diego Lainez en algún momento. No, Lainez ahí juega. Entonces, siempre. ¿por qué no al menos probar con alguien más? Alvarado ha demostrado que no da más. Lainez tiene que jugar de Bolivia, tiene que arrancar Lainez y tiene que... O sea... Yo creo que en selección Lainez ha quedado chico también por la estatura, es muy pequeño. Es pequeño. Vamos con León Lecanda, y ahora más para cerrar el tema, yo me quedo con esta sensación de que
Va a estar difícil con este nivel de futbolistas en la Copa del Mundo, pero que porque la generación es muy corta en cuanto a calidad respecto a las anteriores, pero me queda esta sensación para rescatar algo positivo, que la generación que viene por abajo, la que va a tener Rafa Márquez, va a dar un salto de calidad. Hay muchos jovencitos que son muy interesantes. Vamos hasta el lugar de los hechos, todavía en Panamá, si no me equivoco. León Lecanda, sigues ahí, siguiendo de cerca la selección mexicana de fútbol, y quiero arrancar con el tema que ponía sobre la mesa en ese sentido en cuanto a los delanteros. Michel, ¿qué sabes, León, de la competencia entre Berterame y La Hormiga? Porque al margen de que quizá nos gustaría que fuera el delantero de Guadalajara, a varios de nosotros, pues no es lo que nos guste, sino lo que tiene en mente evidentemente el técnico nacional. Abrazo, León. Sí, fuerte abrazo, Adal. Se va a subir el que esté en mejor momento, pero yo no descartaría que vayan los dos. Respondiendo de bote pronto tu pregunta, Adal, seguimos aquí en el hotel de concentración de la selección mexicana en Panamá, porque hace exactamente 15 minutos el equipo mexicano partió con escolta de la Policía Nacional de Panamá hacia el aeropuerto internacional de Tocumen para tomar el vuelo charter hacia Bolivia, donde estaremos también en el segundo partido de preparación de este año. Adal, regresando a este tema, mientras vemos las imágenes de la salida del equipo tricolor, regresando a este tema, yo te diría que hay muchas alternativas. Primero, yo no descartaría en una lista de 26 que el Vasco termine subiendo a 4 jugadores en esa posición. Vamos a ponerlos en orden: Raúl Alonso Jiménez, Santiago Jiménez, Germán Berterame y Armando González. ¿Por qué? Porque ayer no lo quiso decir en conferencia de prensa, no quiso comprometerse específicamente a decir que va a llevar a 4 en el puesto de centro delantero, pero sí dijo que quiere jugadores que jueguen en diferentes posiciones y que hagan diferentes funciones en el terreno de juego, y creo que Berterame le da esa versatilidad. Lo conoce bien el Vasco Aguirre, le gusta el delantero de Rayados, que yo coincido con ustedes, ayer no fue una buena noche para él, se pierde 2 en el primer tiempo, sobre todo al finalizar, pero desde luego le puede dar la posición del extremo izquierdo, o ir cargado hacia la izquierda, un poco la función que hizo Brian Gutiérrez el día de ayer, y sobre todo en ese puesto del lado izquierdo, donde César el Chino Huerta está recuperándose de una cirugía, donde Irving el Chucky Lozano no tiene garantías de subirse a la Copa del Mundo por todo este tema de que quizá no tenga equipo o quizá no tenga minutos, el hecho de que Julián Quiñones no termina por convencer al Vasco. Creo yo que por ahí, o sea, puede decir, uno de los extremos izquierdos es Berterame, aunque en la Copa del Mundo no haga esa función, y tengo 3 delanteros, que son los 2 Jiménez y González. Y solo para añadir a lo que decía Sadal, esa fue mi pregunta ayer con el Vasco: oye, el legado que va a quedar con esta generación para el trabajo después de la Copa del Mundo. Pues estamos viendo todos la gran película que es el Mundial, pero después queda una base de jóvenes, y dijo, no es un legado, es un trabajo continuo. Por eso ya está Rafa Márquez observando todas las categorías menores de la selección mexicana, sub-17, sobre todo la sub-20, porque con ellos van a trabajar. Y el Vasco, además de Duilio Davino, fueron clave en el convencimiento tanto de Richie Ledesma como de Brian Gutiérrez de representar a la Selección Nacional de México. ¿Cómo acabó el equipo en cuanto a lesionados, tocados? ¿Todos bien? Todos en orden. Hoy hicieron entrenamiento, recuperación para los que tuvieron más de 60 minutos ayer, trabajo intenso en cancha. Hoy hay mucha humedad porque está lloviendo. Adal, el entrenamiento no fue pasado por lluvia, pero después comenzó justo cuando finalizaba el equipo tricolor. Y nada más eso, vuelan ahora, llegarán ya pasadas las 9 de la noche hora local al área amazónica, la región amazónica de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Perfecto, León, gracias, estamos pendientes, buen viaje, saludos. Abrazo, gracias. Hacemos pausa en esta edición de Fútbol Picante. No se despegue, cuando regresemos hablaremos con el Pollo Briseño, futbolista bicampeón con el Toluca. Ya venimos. Bien, es un interés real. El PAOK ha mandado ya una oferta para hacerse de los servicios de Jorge Sánchez. Es un perfil que les gusta mucho después de lo que vieron de Jorge, tanto en Cruz Azul como en selección, como lo que vieron en la pasada Copa Intercontinental, donde me parece fue el mejor jugador de la máquina en ese partido contra Flamengo. Ha llegado ya esa propuesta, está en análisis del área deportiva del conjunto de Cruz Azul. El jugador está enterado del interés, sabe perfectamente que el PAOK está detrás de sus servicios. Ahora también será decisión de él si le conviene irse a Grecia en este momento, tomando en cuenta faltan unos meses para la Copa del Mundo. En
Cruz Azul está más que establecido, está en este momento con selección y bueno, eso podría jugar en contra de un posible fichaje. ¿Y Borja, pa? Y Borja, bueno, pues Borja ya hasta se fue del hotel donde estaba en la Ciudad de México, aquí cerquita, 10 minutos de ESPN. No va a llegar a Cruz Azul, lo platicábamos ayer desde Enfocados. ¿Por? El hartazgo de estar esperando a Cruz Azul, de que no llegaba una firma, de que no podían liberar la plaza de no formado en México, que me parece no es la razón principal, es un tema de que no hubo un acuerdo al 100% en el tema económico, con todas las manos que se meten en las negociaciones de Cruz Azul, y al final de cuentas una despedida en redes sociales bastante elegante. Sí, Sí, muy elegante. Y mentirosa porque le mintieron a él. No porque él o sea, no miente. Elegante, pero mentirosa. Le mintieron. O sea, la versión que él da, según tú, es Sí, pues, una mentira. Le dan la versión de que hay un problema de extranjeros. Ok. Yo ya revisé te dije que estaba Y hay revisando. ocho- Ahí no había un hueco allí en Pumas, Fíjate, no formado en fíjate México. que no, espérame, está interesante. El número 23, mira, chécalo, ¿cómo se llama? Miguel Borja, ¿verdad? Miguel. Chécalo y señor Pachón. Su representante Pachón. ¿Verdad? Chequen la lista de la federación. Mieres el 23 es extranjero, Dita el 4, Piovi el 33, Bogus el 7, Palavecino el 8, Paradel el 20, Rotondi el 29, Toro Fernández el 21. Todos los demás, aunque parezcan extranjeros, son mexicanos, ¿eh? Todos los demás. Bien. Entonces, hay 8. Cándido no está registrado. Cándido no ¿verdad? está registrado, pero la versión que se maneja en Cruz Azul y que le han dado a los agentes de Borja es que solo pueden inscribir al futbolista en la sub-21, no inscribirlo bajo el consentimiento del jugador, lo cual hasta donde yo sé, pues no es cierto. O sea, tú puedes tener al jugador y no inscribirlo, caso Igor Lichnowsky con América, y no puede ser que Camilo Cándido tenga sometida a la institución. Esa es la versión que les dieron. El ahí. que queda mal también es el representante de Borja, ¿eh? Por. Pues cómo no llegas con todo arreglado, o sea, cómo traes un jugador en el vamos a ver y está un mes. vamos bien. Y un Claro, mes, un mes claro, o sea, ahí también. Pero es que si fuera el caso, si este fuera el caso, si por un lado la directiva le dice sí, ya está. No, perfecto, pero pues si la pues firma confía, doble y el contrato. y por el doble. otro, el que No, firma, ahí dice, está el yo ni te problema. llamé. Ahí está el problema, confía. ¿En quién? No, pero los asesores han hecho ya muchos negocios ahí. Eso es importante. Y han Borja traído y era los un conocen refuerzo muchos cercado por los promotores de asesores de fuera. Cruz Azul. Claro. Eso es importante. No fue un refuerzo que haya traído Iván Alonso ni su gente. Ahí está la gente, los asesores lo acercan, lo traen, le habían dado el primer visto bueno. Mágicamente no se liberan plazas, no se pueden firmar, no quedamos todos de acuerdo. ¿Y qué termina en todo esto? En un papelón de la directiva de Cruz Azul. ¿Sabes qué es lo peor? un nuevo papelón de la directiva de, De Cruz acuerdo, Azul, otro como más. les pasó con el Mudo Aguirre, con Les Mateus encanta, Doria, con les Watson. Pero el mensaje Rentería. es claro, Entonces, el que manda en Cruz Azul en el plano deportivo es Iván Alonso. Pero Sí, ¿sabes ya qué es está. lo peor? Ese es el mensaje, ¿no? Claro. es el director deportivo y así tiene que Sí, ser. lo peor, ¿sabes qué es? Que creo que un futbolista como Miguel Borja le iba a funcionar a Cruz Azul. Sí, le venía bien. interesante. Eso es lo peor. Para nada le sobraba. Porque va en contra de los intereses del equipo y de lo que te pudo dar dentro de la cancha. Vamos a estar ya en la fecha 4 del fútbol mexicano. Era para que estuviera jugando ya y adaptado. Ahora vamos a pensar que Iván Alonso no lo quiere y él tiene otro, pero ¿dónde está? O sea, debería estar ya. Sí, ya tendría que estar. Tiene solamente al Toro Fernández y a Mateo Levy. En este Mateo Levy momento, es sí. un chico que tiene futuro, pero no mete goles ni al arco iris. O sea, No, nunca no mete está goles. listo, no está listo. No está listo. Entonces, cada que lo meten, 3 oportunidades por partido, las falla las 3. Bueno, y ahora, No mete un gol ni el accidente. los NFM en este momento son los que tienen secuestrados a Cruz Azul, por lo que hemos escuchado, ¿no? Bueno, en el tema de Bogus, ¿qué sucedió? Había ya el acuerdo que hemos platicado con esta operación de los millones fijos, los millones variables, el 30% de la carta. Lo que me han dicho es que no terminan de ponerse de acuerdo con la MLS, que también va a ser parte de la propietaria del contrato, de cómo se va a pagar ese 30% a Cruz Azul si es que la operación o la venta de Bogus viene dentro de Major League Soccer. Lo que dice MLS es, te vamos a dar el 30% completo siempre y cuando la operación de venta de Bogus sea fuera de los Estados Unidos. Europa. Si es acá adentro, perdóname, yo soy MLS y yo también soy dueña del contrato. Entonces, eso es lo que están en los jaloneos en este momento, pero ¿en qué ha derivado? En que Bogus, hasta el día de hoy, está en la Noria, está entrenando por separado, no se ha podido hacer lo de la liberación de la plaza, que repito, no tendría que ser pretexto porque hay una plaza disponible, pero es una realidad que tampoco pueden cerrar la operación de Bogus cuando ya estaba prácticamente hecha. Y como los filtradores son algunos muy mentirosos, entonces vamos a decirle a la gente claramente, él se vende en $6 millones y luego hay 4 Los costos variables. son variables que 4 tienen que variables. cumplir todos Ellos lo los- compran en $8.9 millones, otros 4 de pérdida. Ese 30% sobre los 6 millones que costó o va a costar,
multiplica 3 por 6, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, $1.800.000. Eso es lo que recibirían extra si lo venden fuera de en un mundo ideal es recibir los 6 millones, que Bogus la rompa en el Houston Dynamo y termine cumpliendo los objetivos y ahí ganas los otros 4. Ahí son los 10 más el 30% de la carta. Eso sería lo ideal, eso es en el mundo ideal. Y que ya no valga 6, que valga 12. Exactamente. Ese sería su 30%. Exactamente. O sea, todo está superditado. Pero tú lo dijiste. A que Bogus recupere en un mundo ideal. En un mundo ideal. Creo que es más factible que consigamos boletos para el Mundial. Exactamente, que ese mundo ideal. Oye, el que sí creo que tiene un gran representante es Jorge Sánchez, ¿no? Porque, bueno, ahora que hablaba César Caballero del tema, decías que lo vieron en sus últimos torneos con Cruz Azul, en lo que ha hecho, digamos, que en el derbi de las Américas jugó muy bien. Fue el mejor Cruz Azul en ese partido. Con el Ajax no lo vieron porque ni jugaba. Jugaba muy poco en el Ajax. Y que no lo vean en Cruz Azul. Mejor. Yo creo que lo mejor para él es que se quede en Cruz Azul. Sí, de acuerdo. Sí. Bueno, a ver qué pasa con la máquina, a ver si traen de últimas a un nuevo Tienen que traer un refuerzo. Se necesita. Hacemos pausa y va a aparecer el hueco de extranjero como por está listo Antonio el Pollo Briseño para platicar con nosotros en Fútbol Picante. Ya lo ven, volvemos y platicamos. Muy contento de conseguir un triunfo tan sufrido. Las mejores historias se escriben así y la verdad que la gente se hizo pesar, lo sufrieron y así es esto. Estoy muy contento, agradecido a Toluca, agradecido a México, a mis jugadores, a la directiva. Alexis tiene estrella, tiene un desgarre, perdón que lo diga, pero lo infiltraron ahorita para que juegue y esa estrella que brilla sobre algunos jugadores que tienen esa aura, lo hizo que metiera el penal del Gane, ¿no? Se lo dije a mis compañeros de la banca, le dije voy a entrar y voy a hacer el gol de Gane. Eso estaba escrito para mí. Así que bueno, él no podía prácticamente, pero bueno, nosotros lo pusimos y estamos contentos con lo que hicimos. Sabía la vida y Diosito todo lo que había sacrificado. El equipo tiene esa aura con el turco y creo que todo se puso este año para cerrarlo con broche de oro. Nada, historia pura estamos haciendo y bueno, hay que seguir por este camino con humildad, con respeto, respetar al equipo que no ganó hoy. Y bueno, esto es lo que más importa ahorita, el bicampeonato. Nosotros somos ganadores y para muchos este es el gran incómodo. Toluca es un equipo muy grande, yo lo he dicho muchas veces. Nos da mucho gusto saludar en la edición de este día de Fútbol Picante a Antonio el Pollo Briseño. ¿Qué pasa, Pollo? ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, Adal, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes. La verdad que es un honor estar ahí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, por platicar con nosotros. De entrada, felicitarte porque cuando sales de Guadalajara, a pesar de que eras un futbolista muy querido, en el equipo, en la afición... Pues ahora dilo sin llorar, ¿no? No, lo estoy diciendo tal cual, no tengo por qué mentir. Llega a Toluca y había dudas, ¿no? Pero Pollo a Toluca y demás. Y es un tipo que trabaja, que entrena, que se prepara. Y ahora eres bicampeón con el Toluca. Cuéntanos cómo ha sido tu aventura con los Diablos, Pollo. No, la verdad que muy contento. Yo sé que a veces los ciclos terminan en una institución, hay que saberse decir cuándo termina uno. Y llegué a un club donde sabía que veníamos a aportar nuestro granito de arena. Como dicen, ¿no? Obviamente es muy fácil llegar a una institución como Estrellas, llegar y decir que la van a romper y todo eso, pero a veces hay fichajes que no necesitan tener ese cartel, ¿no? Que van a aportar desde otro rincón, y ese es mi caso. Al final de cuentas uno viene a trabajar, a sumar a la plantilla y que los objetivos de grupo se consoliden al final, ¿no? Que era ser campeón después de 15 años, y no fue fueron 2 campeonatos, más los campeonatos de campeón de campeones y campeones Copa. Entonces fue un año redondo y muy contento de llegar a esta gran institución. Descríbenos, Pollo, las sensaciones de cómo se vivió esa tanda de penales ante los Tigres, tan larga, tan dramática, y con ese final de historia en el que Alexis se coronaba ahí como la gran figura. Al final el equipo estaba consciente de que el local era muy, muy fuertes. Pensábamos que podíamos ganar el partido en los 90 minutos, pero el gol tempranero de ellos hizo que al final de cuentas el equipo, con mucha ambición, con mucha garra y sobre todo mucho convencimiento de que íbamos a sacar el partido adelante, lo pudiéramos sacarnos. Sabíamos que enfrente en los penales teníamos un portero que es especialista, ¿no? Como Nahuel, pero estábamos conscientes. Al final
los que tiraron los penales, la mayoría pues vino de la banca, y eso generó que todo el equipo esté bien concentrado, bien metido. Y lo que te digo, ¿no? Un equipo campeón necesitas de 25 jugadores, y en este torneo así fue, ¿no? Todos participaron, todos tuvieron minutos, y eso hace que los equipos estén más consolidados para poder conseguir campeonatos. Hola Toño, ¿cómo estás? De este lado te saluda César Caballero. Me gustaría preguntarte por qué pensar en que el Toluca puede ser tricampeón, por qué pensar en que el Toluca se puede mantener en esa línea y hacer historia como el segundo tricampeón en torneos cortos. Por supuesto, ustedes son un equipo muy fuerte, pero el tema del tricampeonato es algo pues prácticamente que solo se ha dado una vez, que es muy complicado. ¿Por qué pensar que este Toluca sí puede repetir esa hazaña? Como dices, ¿no? Hola César, el ser tricampeón en torneos cortos es demasiado complicado, es demasiado, porque llega a una instancia donde es a matar a morir, y creo que al final de cuentas lo que hizo el América es de aplaudirse. Nosotros venimos trabajando muy bien, creo que el equipo en los torneos pasados tenía una base, se fue reforzando, llegaron jugadores muy importantes para el bicampeonato como Santiago Simón, como Nico Castro, que reforzaron esos detalles, que al final hizo un equipo mucho más sólido. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más, porque hoy sí hay que hablar sin rodeos, sin maquillaje y sin romanticismo barato, porque México ganó 1-0, sí, ganó. Rompió la racha, cortó 6 partidos sin victoria. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿esto realmente nos dice algo rumbo al Mundial, o solo es una victoria que tapa problemas mucho más profundos? Porque cuando uno analiza el partido con calma, cuando se quita la camiseta y se pone los lentes del análisis serio, lo primero que salta a la vista es la enorme contradicción entre el resultado y el funcionamiento. México ganó, pero jugó mal. México controló el balón, pero no controló el partido. México tuvo la posesión, pero no tuvo claridad. Y eso, a 5 meses del Mundial. No es un detalle menor, Panamá jugó con un solo delantero. Un punta aislado, prácticamente simbólico. Y aún así, México decidió jugar con 3 centrales. 3. Y aquí es donde empieza el debate fuerte, porque no estamos hablando de gustos. Estamos hablando de lógica futbolística. ¿Para qué necesitas 3 centrales si el rival no te ataca? ¿Para qué cargas de gente una zona donde no hay peligro y abandonas las zonas donde realmente se ganan los partidos? Y esto no es una crítica al sistema por sí mismo, porque el sistema depende del contexto, depende del rival, depende de los jugadores. El problema es que México vuelve a caer en el mismo vicio de siempre: exceso de seguridad defensiva frente a rivales que se te encierran. Y eso no es nuevo. Lo hemos visto con distintos técnicos, con distintos nombres, con distintos discursos. Y el resultado es el mismo: dominio estéril. Porque México tocó la pelota más de 600 veces. Pero ¿cuántas veces realmente puso en aprietos al rival? ¿Cuántas jugadas claras generó? ¿Cuántas veces rompió líneas con pases filtrados, con paredes, con movimientos sin balón? Muy pocas. Demasiado pocas para un equipo que quiere competir en un mundial en casa. Y entonces aparece el nombre de Luis Romo en el centro del debate, para algunos. Romo fue un central disfrazado de mediocampista. Para otros, fue el hombre que intentó darle salida limpia al equipo. Y ahí está la confusión. Porque Romo no es un líbero natural. No es Edson Álvarez. No es un mediocentro que viva cómodo entre centrales. Es un jugador que necesita campo, que necesita llegar, que necesita participar más arriba. Y al hundirlo tanto, le quitas lo mejor que tiene, pero más allá de Romo. El problema es estructural, porque aunque pongas a otro jugador ahí, el sistema sigue siendo pesado, sigue siendo lento, sigue siendo predecible. Y eso se agrava cuando enfrentas bloques bajos, equipos que se defienden con 5, 6, 7 hombres dentro del área y que te obligan a pensar rápido, a mover el balón con intención, a arriesgar. Y México hoy no arriesga. México juega a no equivocarse, juega a no perder. Y ese es un síntoma peligroso, porque una selección que juega con miedo a fallar no está lista para un mundial. Y sí, alguien dirá que lo importante era ganar, que había que cortar la mala racha, que el resultado da tranquilidad. Y en parte es verdad, ganar siempre ayuda, pero cuando el triunfo no viene acompañado de una mejora clara, el alivio es momentáneo, porque los problemas siguen ahí esperando al próximo rival que te exija un poco más. Y ojo, Panamá no exigió casi nada, Panamá defendió, esperó, y poco más. No presionó alto, no atacó con gente, no puso en aprietos reales a la defensa mexicana, y aún así, México no logró soltarse, no logró jugar con fluidez, no logró imponer ritmo.
y eso debería preocupar mucho. Porque en el Mundial no te vas a encontrar solo rivales que se defiendan. Te vas a encontrar equipos que te presionen, que te corran, que te ataquen con velocidad. Y si hoy, ante un rival pasivo, ya te cuesta, ¿qué va a pasar cuando el nivel suba? Por eso la discusión no es resultadista. No es decir ganaste, pero no sirve. Es decir ganaste, pero no aprendiste lo suficiente, porque estos partidos de preparación deberían servir para algo más que sumar una victoria en la estadística. Y, aquí entra la lectura de Javier Aguirre. En la conferencia de prensa fue claro, no le interesaba jugar bonito, le interesaba ver jugadores, ver comportamientos, ver actitudes, y eso es válido. Pero otra vez, estamos a 5 meses del Mundial. El margen para solo observar ya es muy pequeño, porque observar sin definir es perder tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso en un proceso mundialista. Ya no estás en la etapa de descubrir, estás en la etapa de confirmar. Y hoy, lo que confirma este partido es que México sigue sin saber cómo abrir equipos cerrados. ¿Qué sigue? Faltando creatividad, que sigue faltando desequilibrio por las bandas, que sigue faltando alguien que ponga pausa y acelere cuando hace falta. Y ahí aparece otro debate eterno, los extremos. México no tiene extremos puros. No tiene jugadores que desborden, que centren con calidad, que estiren al rival. Juega con extremos a pierna cambiada que se meten hacia adentro, pero sin la calidad suficiente para marcar diferencia. Y eso compacta el juego. Facilita la defensa rival, por eso el partido se vuelve espeso. Por eso el balón circula lento. Por eso las oportunidades son escasas. Y por eso el gol termina llegando más por insistencia que por construcción. Y sí, el gol vale igual. En el marcador no hay diferencia. Pero en el análisis sí la hay. Porque un gol construido te da confianza. Un gol forzado te da alivio. Y México hoy vive más del alivio que de la confianza. Y mientras tanto, la discusión en la mesa se enciende. Porque hay quienes ven el vaso medio lleno, quienes dicen que lo importante es que se ganó, que hubo debutants, que se bajó la edad promedio, que se cumplieron objetivos internos, y hay quienes ven el vaso medio vacío, quienes dicen que el partido fue malo, que no hay evolución, que se repiten errores, y ambas posturas tienen algo de razón, porque el fútbol no es blanco o negro, pero cuando el Mundial está tan cerca, la exigencia sube, y ya no basta con argumentos a medias. Porque la pregunta final siempre vuelve, ¿esto alcanza? ¿Este México está listo? ¿Este funcionamiento es suficiente para competir contra selecciones de verdad? Y hoy, siendo honestos, la respuesta no es clara, no es un sí contundente, no es un no definitivo, es un todavía no, y ese todavía no es peligroso cuando el tiempo se agota, y por eso este triunfo no puede engañar, no puede maquillar lo que sigue faltando, no puede ser un punto de llegada, tiene que ser, como mucho, un punto de partida, porque si México cree que con esto alcanza, el golpe en el Mundial va a ser duro, muy duro, y que sea apenas un punto de partida es lo mínimo que se puede exigir, porque si este partido se interpreta como una confirmación de que el camino es el correcto, entonces el problema no es solo futbolístico, es de lectura, de diagnóstico, de autocrítica. Porque ganar 1-0 jugando así no puede generar tranquilidad real, no puede generar esa sensación de ya estamos. Porque simplemente no es verdad. Y aquí es donde aparece otra discusión incómoda, pero necesaria, la diferencia entre controlar el balón y controlar el partido. México tuvo la pelota, sí, la movió de lado a lado, acumuló pases, pero nunca dio la sensación de tener el partido bajo control emocional. Porque controlar un partido no es solo tener la posesión. Es decidir dónde se juega, a qué ritmo, con qué intención. Y México, durante muchos minutos, pareció jugar al ritmo que Panamá le permitió. Panamá se sintió cómodo defendiendo bajo, cerrando espacios, esperando el error. Y México, en lugar de acelerar, de cambiar el ritmo, de mover al rival con rapidez, cayó en la trampa de la circulación lenta, previsible, horizontal. Y eso, contra cualquier equipo medianamente ordenado, es música para sus oídos. Por eso la línea de 5 defensores de Panamá nunca se rompió del todo. Por eso no hubo espacios claros. Por eso los delanteros mexicanos jugaron casi siempre, de espaldas, incómodos, aislados, y cuando un delantero no recibe balones limpios, empieza a frustrarse, a salir del área, a perder presencia donde realmente importa. Y aquí entra el caso de Germán Berterame, un delantero que luchó, que corrió, que intentó, pero que volvió a quedar atrapado en un contexto que no lo favorece, porque no es lo mismo jugar con centros claros, con apoyos cercanos, con sociedades bien trabajadas, que jugar esperando un balón suelto entre 5 defensores. Y cuando se compara con la hormiga, el contraste es evidente: juventud, frescura, velocidad, hambre. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque el contexto pide otro tipo de perfil.
Y eso también es responsabilidad del planteamiento, porque el sistema tiene que potenciar a los jugadores, no exponerlos. Y cuando el sistema no encaja, los futbolistas parecen peores de lo que son. Y eso es injusto para ellos y peligroso para el equipo. Y volvemos al sistema, a esa línea de 3 centrales que, en teoría, te da salida limpia, pero que en la práctica te quita gente arriba. Porque cuando uno de los mediocampistas baja a incrustarse entre los centrales, pasas a defender con 4 o 5 jugadores contra un rival que ataca con 1. Es una desproporción evidente, y entonces te preguntas, ¿por qué no sumar un hombre más en el mediocampo ofensivo? ¿Por qué no asumir riesgos contra un rival que no te está exigiendo atrás? ¿Por qué no probar variantes que te acerquen más a lo que vas a necesitar en el Mundial? Porque en el Mundial, salvo excepciones, México va a tener que proponer, va a tener que atacar, va a tener que abrir partidos. Y si hoy, en un escenario controlado, no lo logra, la preocupación es legítima. Y aquí entra la defensa habitual. Son partidos para ver jugadores, correcto. Pero ver jugadores también implica ponerlos en situaciones reales. Implica exigirles lo que se les va a exigir en el torneo. No puedes evaluar a un mediocampista creativo si no le das libertad. No puedes evaluar a un extremo si lo atas a la banda sin opciones. No. Puedes evaluar a un delantero si no le llegan balones. Porque evaluar no es solo observar, es crear contextos de prueba. Y en este partido, muchos contextos no se dieron. El partido fue demasiado plano, demasiado controlado. Demasiado cómodo para el rival. Y eso lleva a otra reflexión, el miedo a perder. Porque cuando un equipo juega con tanta precaución ante un rival inferior, el mensaje implícito es que el resultado pesa más que el crecimiento. Y aunque el resultado siempre importa, cuando se convierte en prioridad absoluta en un amistoso de preparación, algo no cuadra. Porque estos partidos deberían ser el espacio para equivocarse, para probar, para fallar y corregir, no para asegurar un 1-0 sin brillo. Porque ese tipo de victorias engañan, generan una falsa sensación de avance, y sí, cortaste la racha. Sí, rompiste el mal momento, pero el Mundial no te va a dar puntos por cortar rachas previas. Te va a exigir competir al máximo nivel durante 90 minutos, sin margen de error, y aquí es donde la mesa de análisis se divide. Porque hay quienes creen que el proceso va bien, que el equipo se va a soltar, que los lesionados regresarán, que las piezas se acomodarán. Y hay quienes ven lo contrario. Quienes sienten que el tiempo se desperdicia, que las decisiones llegan tarde, que el rumbo no está claro. Y esa división no es gratuita, es reflejo de lo que se ve en la cancha. Un equipo que no termina de convencer a nadie del todo. Ni a los optimistas ni a los críticos. Porque incluso los más optimistas reconocen que el funcionamiento fue pobre. Y los más críticos reconocen que el resultado era necesario. Pero nadie puede decir con total seguridad que este México esté listo. Y eso es lo más inquietante. Porque a 5 meses del Mundial, lo normal sería empezar a sentir certezas, saber quién es el portero titular, saber cuál es la pareja de centrales, saber qué mediocampo es el ideal, saber quiénes son los extremos de confianza. Y hoy, muchas de esas respuestas siguen en el aire, y mientras tanto, los partidos se acaban, las oportunidades de ajuste se reducen, y el margen de maniobra se estrecha. Por eso este partido contra Panamá no puede ser interpretado como una misión cumplida. Tiene que ser leído como una advertencia, como un recordatorio de que todavía falta mucho, de que todavía hay decisiones por tomar, de que todavía hay riesgos que asumir. Porque si México llega al Mundial jugando así, la realidad va a ser dura, muy dura, y nadie quiere eso. Ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, ni la afición. Todos quieren competir, todos quieren creer, pero creer no basta. Hay que construir, y esa construcción exige valentía, exige salir del confort, exige cambiar lo que no funciona. Aunque haya dado resultado una noche, porque el fútbol no se gana acumulando pases ni sistemas conservadores. Se gana imponiendo tu juego, marcando diferencias, tomando riesgos calculados. Y hoy, México no está marcando diferencias, está sobreviviendo. Y sobrevivir puede alcanzar para ganarle a Panamá, pero no alcanza para un mundial, así que este triunfo tiene que ser el punto donde se prenda la alarma, no donde se apague. Tiene que ser el momento de decir, ganamos, sí, pero así no alcanza. Y a partir de ahí, empezar a tomar decisiones más valientes. Porque el tiempo, ese sí, no perdona. Y si no se entiende eso ahora, después será demasiado tarde, porque el mundial no es un laboratorio, no es un espacio para experimentar. No es un lugar para aprender sobre la marcha. El mundial es una evaluación final, es el examen donde todo lo que no resolviste antes aparece de golpe, amplificado, expuesto frente a millones. Y por eso cada partido previo, cada decisión previa,
tiene un peso enorme porque cuando México decidió jugar con 3 centrales ante Panamá, no solo tomó una decisión táctica para ese partido, envió un mensaje de cautela, un mensaje de desconfianza, un mensaje de que, incluso ante un rival pasivo, el equipo prioriza no equivocarse por encima de arriesgar. Y ese mensaje se filtra al jugador. Se filtra al vestidor, se filtra al entorno. Y el problema de jugar siempre con el freno de mano puesto es que, cuando necesitas acelerar de verdad, el equipo no sabe cómo hacerlo. Porque acelerar también se entrena. Arriesgar también se practica. Y si nunca sales de la zona segura, cuando el contexto te obliga a hacerlo, el golpe es más fuerte, y eso es algo que históricamente le ha pasado a México en los mundiales. Equipos que llegan relativamente ordenados, relativamente sólidos, pero que cuando enfrentan a un rival que les exige otro ritmo, otra intensidad, otra valentía, se rompen, porque no están acostumbrados a vivir al límite. Y hoy, viendo este partido, es imposible no recordar esos escenarios, porque México nunca se sintió cómodo atacando, nunca dio la sensación de disfrutar el balón, nunca pareció un equipo suelto. Parecía un equipo tenso, contenido, calculador. Y esa tensión no nace de la nada. Nace de la presión, nace del contexto, nace de la racha previa, nace del miedo a perder otra vez. Y ese miedo es comprensible, pero no puede gobernar tus decisiones, porque cuando el miedo manda, el fútbol se empobrece, se vuelve conservador, se vuelve predecible. Y eso es exactamente lo que vimos. Por eso el debate sobre si el partido fue bueno o malo no debería existir. El partido fue malo. Ganado, sí, pero malo. Y reconocer eso no es ser negativo. Es ser honesto, porque la honestidad es el primer paso para mejorar. Y aquí entra otro tema clave, la autocrítica del cuerpo técnico. Javier Aguirre, con toda su experiencia, tiene que ser el primero en reconocer que este tipo de partidos no pueden ser la norma. Que ganar 1-0 sin generar no puede ser el plan. Que este sistema, ante ciertos rivales, no funciona. Porque no se trata de casarse con un sistema. Se trata de adaptar el sistema al rival y al contexto. Y en este caso, la adaptación fue excesiva en el sentido defensivo. Y claro, alguien dirá, que Panamá también juega, que Panamá se defiende bien, que Panamá ha crecido. Todo eso es cierto, pero precisamente por eso, México tiene que hacer más. Porque si Panamá, con menos recursos, con menos talento individual, logra complicarte tanto, el problema no es Panamá, el problema es tu propuesta. Y eso se conecta con otro déficit histórico, la falta de imaginación. Porque cuando no puedes entrar por fuera, no puedes entrar por dentro, no puedes rematar de media distancia, no puedes filtrar pases, terminas dependiendo de una jugada aislada, de un rebote, de una pelota parada. Y eso no es sostenible. Y aquí es donde la discusión sobre los jugadores creativos vuelve a aparecer. ¿Quién es el que piensa diferente? ¿Quién es el que se anima a romper líneas? ¿Quién es el que asume el riesgo de perder el balón para generar algo distinto? Y hoy, México tiene pocos de esos perfiles, y los pocos que hay no siempre reciben la confianza del contexto para expresarse, porque el sistema, otra vez, prioriza el equilibrio por encima de la creatividad. Y el equilibrio es importante, sí, pero no puede ser el fin último. El equilibrio es un medio. El objetivo es generar peligro, marcar goles, ganar partidos con autoridad, y eso es lo que hoy no se ve. Se ve un equipo correcto, ordenado, aplicado, pero sin alma ofensiva, sin chispa. Sin esa sensación de que en cualquier momento puede pasar algo. Y cuando un equipo no genera expectativa, el aficionado lo percibe, por eso el entusiasmo es tibio, por eso la celebración es contenida, por eso la conversación gira más alrededor de lo que falta que de lo que se logró, y esa percepción es peligrosa, porque el fútbol también se alimenta de emoción, de energía, de ilusión, y si eso no existe, el equipo se queda solo. Por eso este triunfo tiene que ser leído con lupa. No para castigarlo, sino para entenderlo, para extraer conclusiones reales para no autoengañarse, porque el autoengaño es el peor enemigo de cualquier proceso. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás estancado, y México no puede darse ese lujo. No. Ahora no con un mundial en casa. No con la presión que eso implica, porque el Mundial 2026 no va a medir intenciones, va a medir resultados y funcionamiento real, va a medir personalidad, va a medir valentía, va a medir capacidad de adaptación, y hoy este partido deja más preguntas que respuestas. Y eso, aunque incómodo, es mejor que una falsa sensación de seguridad, porque las preguntas obligan a reflexionar, obligan a ajustar, obligan a cambiar. Y ojalá el cuerpo técnico las escuche, ojalá no se conforme con el 1-0, ojalá entienda que esto no alcanza, porque el fútbol mexicano ya ha vivido demasiadas veces este guión, ya ha celebrado victorias engañosas,
Ya ha llegado a mundiales creyendo que estaba mejor de lo que realmente estaba. Y el golpe siempre llega y esta vez, con el mundial en casa, ese golpe sería devastador. Así que este es el momento de corregir, de ser valientes, de asumir riesgos, de dejar de jugar con miedo. Porque si algo ha quedado claro es que jugar a no perder no te lleva lejos. Te mantiene a flote un rato. Pero tarde o temprano te hunde y México no necesita flotar. Necesita competir. Y competir de verdad implica atreverse. Implica cambiar. Implica incomodar. Y todavía hay tiempo. Poco. Pero hay. Pero ese tiempo hay que usarlo bien. Porque el reloj no se detiene. Y el mundial no espera.